Hola, estamos aquí hablando de mi libro que se llama Libros Fósiles y que es un libro sobre libros que ya no son libros, pero que aparentan ser libros, con portadas, lomos y contraportadas imaginarios, y que está publicado por la hermosa editorial Almadía, que cumple 13 años este año, que es un buen número. Y bueno, es el primer libro del año de la editorial. Entonces los invito a que lo ojen y lean los fantásticos textos que hicieron Verónica Gerber Bisechi y Selva Hernández. Libros fósiles. Bueno, mira, es bonito que lo digas si no sabes que es un libro, porque si es un libro que recopila libros que ya no son libros, pero que aparentan serlo, ¿no? Como los fósiles, ¿no? Y, y bueno, está dentro de la colección de dibujo de Almadía, y entonces son fotografías de libros que fueron dibujados, pero que ya tampoco existen como colección. Entonces, a mí como que todo el conjunto me produce una especie de paradoja por lo cual como que me gusta mucho tu pregunta. O sea, ¿será un libro? Yo creo que sí es un libro, y yo creo que sería una especie de libro de artista dentro de la colección de dibujo de Almadía. Una de las reflexiones o de las líneas que puede tener como este libro es que qué pasa con los libros cuando se quedan sin lectores, ¿no? Yo pienso que bueno, el libro existe como objeto, es parte como de lo que a mí me gusta, es decir, los materiales, la portada, si tiene tela, si tiene un papel de tal color, si tiene toda la estructura del libro, la tipografía que emplean. Y bueno, todo este objeto se completa cuando tiene un lector, ¿no? Si no, realmente un libro sin lectores se convierte como una especie de esponja de polvo o de objeto que ya no sirve, ¿no? O sea, es decir, es curioso. Y estos libros estaban justo condenados a morir porque ya no tenían lectores. Y eran libros muy hermosos, o sea, probablemente en su contenido, que no es mi especialidad, entonces por lo tanto no los hojeé, por supuesto, pero eran libros de economía que ya a nadie le interesaban. Entonces eran libros que estaban destinados a molerse y a reciclarse. Al cancelar su contenido, cancelas el objetivo del libro, que es leerse, pero lo vuelves una especie de escultura en el que solo puedes leer como su portada, su lomo y su contraportada. Entonces, el testimonio, o sea, de estos libros que ya dejaron de ser libros, tienen toda su forma, tienen toda su estructura, pero ya no lo son otra cosa, ¿no? El proceso fue el siguiente: primero escoger 100 libros de economía que tuvieran como un rango de tiempo determinado. El más antiguo es de 1953 y curiosamente el libro más antiguo nunca fue abierto por nadie. O sea, yo fui la primera persona que lo abrió hasta 1971, que es el año de mi nacimiento, ¿no? Entonces, eran como, digamos, como un poco las instrucciones del juego que me propuse. Primero, que fueran libros de economía de muy diversas tendencias, y bueno, la fecha del más antiguo es esa, y pensé, bueno, hasta el año en que yo nací iba a ser el rango. Después, en una pecera, sumergí estos libros, después esperé que se secaran, y después sobre ese cascarón les hice nuevas portadas, dependiendo, digamos, los contenidos de los libros sí variaban. Creo que dependiendo de mi estado de ánimo, lo que estaba pensando en ese momento. Algunos son tristes, otros son alegres, otros reflexionan sobre la propia estructura del libro, otros sobre las temáticas de los mismos libros. Y creo que sí todos aluden a esta estructura del libro. O sea, son libros que tienes que leer lo que dice en la portada, lo que dice en el lomo y lo que dice en la contraportada. Una vez que metes, por ejemplo, el libro a la pintura, tú ya no sabes si lo estás poniendo, vamos a usar aquí el más, ¿no? Si lo sumergimos en pintura. Cuando lo sacas, digamos que puede ser el libro así o puede ser así. Y fíjate que es curioso cómo la propia estructura o solidez de los materiales que hacen un libro sí hacen que se seque de forma distinta. Lo mismo si es una camisa de tela de tal característica, se cuartea como si fuera un lienzo antiguo,
o queda como completamente liso, y eso depende como de los materiales con los que está hecho el propio libro. Entonces, sí, cada uno cuenta una historia también de cómo los puse a secar. Algunos, digamos que los puse a secar como con recargados, así, así, así. Y pues claro que la pintura se iba secando de forma distinta, ¿no? Entonces, eso hacía como cada una de estas esculturas también como distintas en cuanto al material con el que los había cancelado. Sí, y de alguna forma eso lo relaciono a cómo se ven los libros como en esta librería, ¿no? O sea, es decir, hay muchos libros que me pongo a pensar en el lector que llega a una librería. Muchas veces agarra el libro, está retractilado, que es el retractilado es este plástico que les ponen a los libros que a veces es como imposible de abrir, y a mucha gente le da pena incluso como preguntarle al librero para que lo abra, ¿no? Bueno, les recomiendo que nunca les dé pena, o sea, ustedes lo pueden hacer, es totalmente normal, o pregúntale al librero. Y, y pues muchas veces elegimos ese libro como por la portada o por el texto que tiene como en la contraportada, y a partir de eso a veces escogemos un libro, ¿no? En este caso es, como dices, la única oportunidad para saber los contenidos de estos libros, que van desde... Hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que son las obras completas de alguien, pero al poner la tipografía tan grande, no alcanzó a ponerle el nombre del autor de las obras completas. Era un libro muy grueso, como tipo Biblia. Entonces dice obras completas de, y ya nunca sabremos de quién es. O hay otros libros que forman parte como de una enciclopedia, de una colección, porque dicen tomo 4 o tomo 16, ¿no? La historia de los colores, azul cerúleo, ¿no? Entonces yo me imagino como esos libros absurdos, pero que a la vez para mí serían interesantes. Imagínate una enciclopedia de la historia de los colores, tal como vienen en los colores Prismacolor, o como los describía Bob Ross, o como su nombre científico, ¿no? Entonces, o la historia del baño sauna en México, volumen 12, ¿no? Entonces, me imagino que habrá libros tan como tan singulares o tan especializados, que seguramente tendrán sus lectores, ¿no? O sea, hay muchos libros técnicos que me parecen muy interesantes, y que puede ser cómo cambiar la pija en una pared de un clavo de concreto, ¿no? Entonces, imaginándome todo eso, bueno, a veces hacía títulos de una clase o de otros, ¿no? Creo que sí tienen en común esta biblioteca imaginaria de libros fósiles, en que hay sentido del humor, que reflexionan sobre la estructura propia del libro, y que dicen cosas a veces sobre el libro, o sobre el absurdo a lo mejor de la edición de ciertos ejemplares, o qué sé yo, o sea, muchas cosas. Pero bueno, ahí estoy dirigiendo mucho la lectura del libro, pero bueno, ahorita se me ocurría decir eso. Yo creo que sí, en realidad nosotros leemos todo. Saber, de alguna forma, es leer, ¿no? Saber y tratar de entender lo que está en tu entorno, me parece que es muy semejante al acto de leer, ¿no? Pensemos, si estamos nosotros cruzando una calle, pues debemos de alguna forma ver y leer que no venga un auto y nos vaya a atropellar. Entonces, cuando uno lee imágenes, es decir, tenemos nosotros también una interpretación en eso. Cuando hay imágenes y textos, me parece que se crea una tercera imagen o una tercera descripción, que depende como totalmente del lector o espectador, ¿no? Que es la interpretación. Entonces, nunca me parece podemos nosotros aspirar a una comprensión del todo objetiva, que me parece que es lo increíble, que cada uno de los espectadores va a tener como una detonación que lo haga pensar de mil formas distintas y mil direcciones. Sucede mucho con muchos de los libros para niños, o sea, en los que se proponen imágenes, se proponen textos, pero los niños al momento de leerlos o ver las imágenes crean una tercera historia, que en muchos casos es mucho más interesante incluso que lo que el propio autor o autores proponen, ¿no? Entonces me parece que ahí es cuando se hace como cuando se termina de leer un libro. Y, y bueno, en este caso me gusta mucho tu lectura, o sea, en el sentido de que te dio risa, o sea, de que a lo mejor te llevó como a otros lugares, o a lo mejor en algunos casos se antojaría abrir el libro para ver
el texto que nunca vas a poder leer, ¿no? Y en ese sentido me parece que una portada lo que provoca es... una portada lo que provoca es un interés en el libro desde lo visual, ¿no? O desde lo textual, también dependiendo de los títulos, de los autores, de mil cosas. Hablando como de los textos de entrada y de salida del libro, pues son dos artistas, escritoras, libreras, investigadoras, que admiro muchísimo, ¿no? O sea, Verónica Gerber, que es una artista que escribe, creo que ella es así como de repente explica su trabajo, ¿no? Que para mí es como un poco inclasificable y que se hace muy interesante, pero que curiosamente después de haber leído, de haber hecho esta acción de cancelar estos libros, en un libro de Verónica que se llama Mudanza, leí de un artista que se llama Marcel Brudaers, no sé cómo se pronuncie, pero que lo que cuentan es que él canceló como igual sus libros, sus propios libros de poesía, para volverse artista visual. Y es una cosa que yo no sabía hasta el momento de hacer esta acción. O sea, y, y bueno, admiro a Verónica como escritora, la admiro como artista, admiro como los juegos que hace con la escritura. Y por otro lado, Selva Hernández, quien fue quien me donó estos libros de su librería a través del espejo, y que es una librera con la que comparto la vida aparte y que platicamos muchísimo sobre los libros, sobre los destinos de los libros, sobre la cantidad de libros, sobre lo maravilloso que son, sobre la antigüedad, sobre la belleza o sobre la fealdad o sobre la inoperatividad de ellos, y que estuvo muy cerca como todo este proceso. Ella es como quien se libró y pues me encantan. Y me parece que sí le dan como un marco referencial sin atar como las imágenes, digamos, a los textos, que es lo que me parece también increíble luego de los prólogos y de los epílogos, ¿no? Te dan como una información adicional, a veces incluso mejor que los contenidos que tienen los propios libros, ¿no? Nos pasa, ¿no? A veces. Sí, bueno, fíjate que es como un experimento que me gusta mucho al momento de tener el honor, el privilegio de diseñar todas las portadas de la editorial que me está publicando el libro, de Almadía. Siempre la portada es una interpretación subjetiva en la que pues muchas veces le das al clavo y muchas otras no, o sea, siempre uno trata de hacer su mejor trabajo con todo el equipo, o sea, es un proceso interesante. Y en este caso yo creo que todo el mundo le va a dar al clavo en su portada, si decide dibujarla, si decide escribirle algo o si decide dejarla en blanco, ¿no? O sea, este mismo juego que propongo en los libros fósiles me pareció que tenía que seguirlo en la propia portada y contraportada del libro, pero invitando a los lectores a que ellos hicieran como esa interpretación. Entonces, yo estoy esperando al lector que sumerja mi libro en pintura y lo cancele y le vuelva a hacer toda una nueva escultura a partir de este libro, ¿no? No, no recomiendo, por supuesto, nunca destruir un libro, pero es muy curioso cuando tienes un libro en blanco y que, ¿no? Como una libreta encuadernada, me parece que es un libro en blanco que se puede llenar con todos los contenidos de uno. Un libro no necesariamente tiene que publicarse, o pensaríamos, bueno, un diario es un libro. Creo que sí es un libro único, a lo mejor para que solamente el que escribe el diario lo lea en muchos casos, ¿no?